Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Las lecturas de hoy, que son varias muy cortas, son tomadas del libro 25 Historias Asombrosas de la Astronomía, de Germán Puerta Restrepo. Germán Puerta Restrepo es economista de la Universidad de los Andes y astrónomo aficionado experto, además de conferencista y gestor de proyectos de centros de ciencia y planetarios. Si desean hacer algún comentario sobre este episodio dedicado a la ciencia tal vez la más antigua de la humanidad, pueden hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaquería.com o dejando un mensaje en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com o en los episodios del podcast en YouTube y en Spotify. En la descripción del episodio encontrarán algunos vínculos que están originalmente como códigos QR en el libro del que estoy leyendo. Historias asombrosas de la astronomía, por Germán Puerta Restrepo. 1. Las estrellas de Van Gogh. Uno de los más reconocidos pintores del siglo XIX, el holandés Vincent van Gogh, 1853-1890, produjo numerosas obras maestras de gran belleza, hoy exhibidas como piezas centrales de museos y colecciones, valoradas en decenas de millones de dólares, aunque en vida el artista solo vendió uno de sus cuadros. En la astronomía, Van Gogh también tiene un sitio destacado, pues algunos de sus cuadros más famosos revelan una intensa admiración por la belleza de la bóveda celeste, en particular los elaborados en los 3 últimos años de su vida. Café Terraza en la noche, 1888. Noche estrellada sobre el Ródano, 1888. El sembrador al sol poniente, 1888. La noche estrellada, 1889. Campo de trigo, 1889. Camino con cipreses y estrella, 1890. Y Casa Blanca en la noche, 1890. Van Gogh fue un personaje con una vida muy compleja, un genio artístico natural con problemas físicos y psicológicos, que para muchos de sus contemporáneos era un autodidacta que jamás aprendió a pintar bien. Cuando a instancias de su hermano y amigos, por motivos de su precaria salud, se instaló en Arles, sobre el río Ródano, en la soleada región del Midi francés, apareció en él un gusto por el detalle expresivo, es decir, por el expresionismo, estilo que se nutre no sólo de la apariencia de la realidad, sino de su expresión mediante un novedoso manejo del color. Y esta es la hora de luz en Van Gogh, en los días soleados y las estrelladas noches del verano en Arles, cuando descubre el color de la naturaleza y la brillante aureola de los astros. En las cartas a su hermano Theo, el artista nos habla de su ventana y del firmamento estrellado, y vemos que sus cuadros oscilan entre la tierra y el cielo. A pesar de su pobre miseria humana, por fin su luz interior estalla con toda libertad con las fabulosas luminarias celestes. Los 15 meses en Arles, del 20 de febrero de 1888 al 8 de mayo de 1889, son los más significativos en la vida artística de Van Gogh. Una noche de septiembre las estrellas le parecen tan próximas que cree que es posible tocarlas. Entonces monta su caballete al borde del río y pinta su famosa Noche estrellada sobre el Ródano.
Aquí el pintor otorga al amarillo el titilar de las estrellas y también a la aureola de las luces, las que iluminan los seres y objetos en una noche azul con una riqueza única, una verdadera obra maestra. Además, el genial artista pinta el cielo estrellado del momento con fidelidad asombrosa. Es un instante cósmico eternizado en el lienzo. La constelación de la Osa Mayor, con sus 7 estrellas características, cruza majestuosa sobre el río en el horizonte del verano, sin restarle protagonismo a las estrellas vecinas. Por supuesto, eran tiempos en donde la contaminación lumínica del cielo nocturno era prácticamente inexistente. De esta forma se puede afirmar que Van Gogh pintó este cuadro mirando casi exactamente al norte, en una noche de septiembre en Arles, Francia, 44 grados latitud norte, y que plasmó las estrellas a medianoche. Investigaciones modernas sobre la vida y obra de Van Gogh han relacionado los padecimientos del pintor, sus males y una atormentada personalidad con las técnicas expresadas en sus cuadros y su ritmo trastornado. En solo 10 años, tiempo de su vida artística, pintó 840 óleos y casi 1000 dibujos y acuarelas. En los lienzos, algunos especialistas aseguran percibir la alienación del artista, en donde las enormes estrellas y las brillantes lunas revelan las alucinaciones que lo llevaron a su trágico final. Expertos plantean que sus visiones nocturnas, lunas y estrellas estaban magnificadas por la intoxicación con los medicamentos, en especial por los opiáceos como la digitalis purpúrea, formulados para mitigar sus padecimientos por el Dr. Gachet y otros médicos. Sin duda, Vincent van Gogh tiene un merecido lugar en la historia de las relaciones del arte con la ciencia. 4. Hipatia. Reducir drásticamente la desigualdad entre hombres y mujeres fue uno de los objetivos del milenio propuestos por las Naciones Unidas. La Unión Astronómica Internacional se vinculó a este propósito con un programa denominado Ella es una astrónoma, que pretendía promover la equidad de género en la astronomía y en las ciencias en general. A nivel mundial, apenas una cuarta parte de los astrónomos profesionales son mujeres, con enormes desigualdades según países y regiones. La absurda idea de que a las mujeres no les gustan o no son competentes en las matemáticas y las ciencias seguramente ha incidido en ese resultado. A lo largo de la historia de la astronomía tampoco son muchas las mujeres que aparecen en la lista, aunque las más conocidas realizaron impresionantes aportes al conocimiento del universo. Ha sido en todo caso bien complejo y difícil para las mujeres incursionar en un área del conocimiento que tradicionalmente otorgaba poderes especiales por su capacidad de anticipar eventos naturales. Veamos entonces la historia de una de las más grandes astrónomas de los tiempos antiguos. Hipatia nació en la ciudad de Alejandría, provincia romana en Egipto, en el año 370 de nuestra era. En esta época el cristianismo ya había llegado a la región y se erigía como la religión oficial del naciente Imperio Romano de Oriente, heredero del Imperio Romano clásico. Era también un momento en el cual el estudio y la difusión de las ciencias y del saber estaban en crisis, y en algunos casos quienes se dedicaban a estos asuntos eran perseguidos. Su padre, Teón de Alejandría, era un célebre matemático y astrónomo que les daba clases a sus discípulos y a su propia hija, algo verdaderamente insólito en el siglo IV. Los historiadores han llegado a asegurar que Hipatia incluso superó a su padre, y que muchos de los escritos que se suponen de Teón son en realidad de Hipatia. Se afirma que Teón quería crear un ser humano perfecto. Hipatia fue el resultado, y de hecho su nombre significa la más grande. Hipatia aprendió oratoria, hablaba griego, estudió historia de las religiones y filosofía.
viajó a Roma y Atenas, en donde ganó el laurel que la Academia le concedía a los estudiantes más avanzados. Al regresar a Alejandría se convirtió en la líder de los neoplatónicos y se empeñó en integrar el conocimiento de Oriente con el de Occidente. Su casa era también un lugar de enseñanza, a donde acudían estudiantes de todas partes del mundo conocido. Uno de sus alumnos fue Sinesio de Cirene, obispo de Fenicia, un hombre rico y con mucho poder. Al parecer, este personaje dejó escrita mucha información sobre Hipatia, su maestra, por lo que se sabe de sus libros, aunque ninguno ha llegado a nuestros días. Hipatia desarrolló ecuaciones de primero y segundo grado y escribió un trabajo titulado El Canon Astronómico, con tablas sobre el movimiento de los cuerpos celestes. Otro de sus alumnos, Esiquio el Hebreo, afirmó en sus obras que los magistrados acudían a su maestra para consultarle sobre asuntos de la administración, y que ella era una persona muy influyente en temas políticos. Hipatia también se interesaba por la mecánica y la practicaba. Se sabe que construyó un astrolabio, inventó un aparato para destilar el agua, un hidrómetro graduado para medir la densidad de los líquidos y un artefacto para medir el nivel del agua. Sin embargo, Hipatia no profesaba ni el cristianismo ni el judaísmo, y le tocó vivir en tiempos duros para el paganismo. Su situación llegó a ser muy peligrosa en una ciudad que se iba haciendo cada vez más cristiana. Los filósofos neoplatónicos como Hipatia pronto se vieron perseguidos. Algunos se convirtieron al cristianismo, pero Hipatia no consintió en ello, a pesar de los consejos de sus amigos como Orestes, prefecto romano y alumno suyo, que no consiguió convencerla a pesar de sus ruegos. Hipatia nunca se casó, y para sus enemigos resultó ser, no una mujer filósofa, sino una bruja peligrosa. En el año 412 el obispo Cirilo de Alejandría fue nombrado patriarca, un título que equivalía casi al del Papa en Roma. Cirilo, elevado siglos más tarde a los altares como santo, era un cristiano que no aceptaba ninguna clase de paganismo ni de herejía, y luchó toda su vida defendiendo la ortodoxia de la Iglesia. Se dice que Cirilo era enemigo de esta mujer, a la que temía y admiraba a la vez, pero siguiendo la tónica general de la época, no le era posible comprender ni tampoco consentir que una mujer se dedicase a la ciencia. Por lo tanto, creó un clima y un ambiente de odio y fanatismo hacia Hipatia como hechicera y pagana. Los historiadores creen que Cirilo fue el principal responsable de la muerte de Hipatia, aunque no existe documentación directa que lo acredite. En el mes de marzo del año 415, Hipatia fue asesinada de manera cruel por un grupo de monjes cristianos, fanáticos y violentos. Los hechos fueron recogidos por el obispo de Egipto del siglo VII, Juan de Niquio. La hipótesis más plausible asegura que su muerte tuvo motivaciones políticas dentro de la disputa por el poder que mantenían Cirilo y Orestes. Con la muerte de Hipatia se terminó la enseñanza del pensamiento de Platón, no solo en Alejandría, sino también en el resto del imperio, y el interés por la ciencia se debilitó, dando inicio al período conocido como el oscurantismo. Hipatia de Alejandría, matemática y filósofa, la gran astrónoma de la antigüedad, es ahora fuente de inspiración para las niñas y jóvenes de todo el mundo que se inician en los arduos caminos de la ciencia. ―5. El triunfo de Galileo. El juicio al físico, astrónomo y matemático Galileo Galilei, 1564-1642, en 1633, en el cual resultó condenado por la Inquisición romana como sospechoso de herejía, fue un episodio trágico y lleno de tristeza. No representó el choque terrible entre dos filosofías opuestas sobre la concepción del universo, sino un combate entre individuos con temperamentos arrogantes,
agravado por coincidencias desafortunadas y una sectaria pandilla académica con espíritu de venganza, que tomó partido en la discusión. Al adherirse Galileo al sistema copernicano, trató durante años de imponer sus ideas, aplastando con soberbia a todos sus adversarios, fueran tradicionalistas o innovadores, sin disponer de argumentos científicos suficientes para asegurar su victoria. ¿Quería el Papa Urbano VIII mostrarle a Europa su determinación castigando al famoso y rebelde Galileo? ¿Fue una conspiración de personajes ansiosos de desquite? Uno de los biógrafos de Galileo asegura que los problemas del toscano se debieron a su facilidad de producir la fría e implacable hostilidad que el genio arrogante y sin humildad despierta entre los mediocres. La consecuencia de los actos de Galileo fue el fin de sus esperanzas por asociar la Iglesia católica a la nueva cultura y a la renovada visión científica del mundo renacentista. Y es un ejemplo clásico de lo que sucede cuando un científico desprecia a los políticos. Galileo fue condenado por la Inquisición a casa por cárcel de por vida, y sus enemigos se vieron satisfechos, pues creían que la figura más importante de la nueva ciencia había sido destruida. La sentencia y el texto de la abjuración se enviaron a todas las diócesis importantes de Europa y a los inquisidores, para que fueran leídas y difundidas en los centros culturales, en las universidades católicas y en las iglesias. Galileo quiso alojarse en Florencia, pero su petición fue rechazada. La Inquisición acordó su traslado a Arcetri, a su casa en las colinas vecinas a Florencia, cerca del convento de sus hijas. Le concedieron algunos desplazamientos a esta ciudad de mala gana, pero en marzo de 1634 le negaron un permiso para viajar allí a una consulta médica y le advirtieron que la insistencia sería respondida con su traslado a prisión. ¿Temía el Papa Urbano VIII que la extraordinaria personalidad del sabio le ocasionara nuevos problemas? Algunos historiadores afirman que fue en ese momento cuando Galileo les expresó a varios amigos la siguiente sentencia: admitir que personas absolutamente ignorantes de un arte o una ciencia sean llamados a ser los jueces de aquellos que la saben, he ahí lo que arruina a los estados. En las cartas que se envió con su hija María Celeste a lo largo de 18 años, se visualiza a Galileo no como el titán científico que pretende arrasar con la Biblia y la Iglesia, sino como un devoto católico que creía en el poder de la oración y que siempre trató como hombre de ciencia de conciliar sus dudas con la religión. En Arcetri le estaba prohibido recibir visitas para entablar discusiones, pero fueron varios los amigos y notables que obviaron la orden, entre ellos Fernando II, el gran duque de Toscana, el pintor Justus Sustermans, que le hizo 3 retratos, el joven poeta inglés John Milton, el filósofo inglés Thomas Hobbes, el gran físico evangelista Torricelli, quien le colaboró como asistente en sus últimos años, y docenas de fieles y antiguos discípulos. En su tranquila villa, Galileo decidió recuperar el tiempo perdido, sobreponerse al infortunio y volver a su verdadera pasión, los estudios de la física del movimiento. Y de esta forma, a los 71 años, con grandes dolencias físicas y casi totalmente ciego, legalmente prisionero, a partir de un enorme acopio de los materiales y escritos guardados desde su juventud, y con ayuda de sus asistentes, Galileo escribió su obra magna, Discursos sobre las 2 nuevas ciencias. En este, su último escrito, Galileo despliega todo su genio, concentrándose en el estudio de la resistencia de los materiales y el estudio del movimiento, las 2 nuevas ciencias.
Describe experimentos e ideas mentales sobre el movimiento acelerado en planos inclinados, la resistencia de materiales, la teoría de los péndulos, una física elemental del sonido, la trayectoria de los proyectiles. Su ley de la caída libre de los cuerpos y su demostración ha sido señalada por los estudiosos como el verdadero inicio de la física moderna. Faltó poco para que el genial toscano anticipara los conceptos de masa y gravedad, como lo percibimos al leer el siguiente aparte. Uno siempre siente la presión sobre sus hombros de una carga, pero si uno desciende con la misma rapidez con que caería la carga, ¿cómo puede ella presionarlo? Por lo tanto, debes concluir que, durante la caída libre y natural, una piedra pequeña no presiona la grande encima de la cual está colocada y, en consecuencia, no aumenta su peso como lo hace cuando está en reposo. Ni más ni menos que el concepto de ingravidez dinámica. Hasta estas fronteras llegaron los aportes fundamentales de Galileo a la ciencia del movimiento. Los discursos también incluyen temas de ingeniería de construcción, hidráulica y militar, y anticiparon cómo debían ser los libros de física, serios, con análisis matemáticos de los experimentos, seguidos por deducciones. En resumen, los discursos son un compendio de todas las investigaciones y los descubrimientos de Galileo en los temas de fuerza, resistencia de los materiales y movimiento. El mensaje implícito en la obra es muy claro. Sin saber matemáticas nadie puede emprender el estudio del movimiento. Por lo tanto, los aristotélicos son unos analfabetos ante el libro de la naturaleza. Después el problema fue imprimir la obra. La primera elección fue Venecia, pero el inquisidor local informó que a Galileo no se le permite publicar nada, ni siquiera el Padre Nuestro. En octubre de 1636, Galileo recibió el permiso para viajar a Poggibonsi, una pequeña villa cerca de Siena, para entrevistarse con el embajador francés en Roma, François de Noailles, amigo y antiguo alumno suyo. Noailles aceptó recibir el clandestino manuscrito para protegerlo y enviarlo al extranjero para su publicación. Por supuesto, los inquisidores no eran tan listos como para detectar que toda la matemática contenida en los discursos era mucho más revolucionaria que cualquier otra obra de Galileo. El libro se comenzó a imprimir en Leiden, Holanda, a finales de 1636. En febrero de 1637 la obra estuvo completa. Los discursos sobre las dos nuevas ciencias son ampliamente considerados en la actualidad como la pieza angular de la revolución científica. Paradójicamente, fue con esta obra que Galileo contribuyó al decisivo triunfo del heliocentrismo, pues aplicando al mundo celeste de Johannes Kepler la dinámica terrestre de Galileo, Isaac Newton realizará la maravillosa síntesis en su obra Principia Mathematica, publicada 53 años después. En 1640, cuando recibió el ejemplar completo de los discursos, y lo único que pudo hacer fue sostenerlo entre sus manos, declaró: «Este libro abrirá el camino para la realización de toda una serie de maravillosos descubrimientos y demostraciones». Hasta el final Galileo estuvo lúcido y activo intelectualmente, pues en mayo de 1641 se le ocurrió aplicar sus teorías sobre el péndulo a la regulación de los relojes, desarrollo que haría correctamente años después Christian Huygens. El error medio en la medición del tiempo caería de 15 minutos por día a menos de 10 segundos. Galileo Galilei fue por fin vencido por la muerte el 8 de enero de 1642. Tenía una avanzadísima edad para su tiempo, 78 años. Fue una curiosa casualidad que el año de la muerte de Galileo haya coincidido con el del nacimiento de Isaac Newton.
la celebración de un solemne funeral público se frustró por la intervención del cardenal Francesco Barberini, a nombre del Papa y la Inquisición, dejando en claro que Galileo había muerto cumpliendo condena por una grave ofensa a la Iglesia. Sin duda, el Papa Urbano VIII y su sobrino el cardenal Barberini querían evitar cualquier escándalo. Galileo reposa en la tumba familiar, en la iglesia de Santa Croce, en Florencia, en un mausoleo en donde se puede leer esta inscripción: lo entregó todo a la geometría, la astronomía y la filosofía. Ningún otro de su tiempo se le compara. Desapareció así la última gran figura del Renacimiento, el heraldo de la investigación racional del universo, el fundador de la ciencia experimental, el primer hombre moderno. A fines del siglo XVIII las ideas de Galileo ya eran aceptadas universalmente, aunque el caso judicial estaba cubierto por un manto de silencio, e incluso entre los miembros más avanzados de la Iglesia. Las obras de Galileo no fueron efectivamente eliminadas del índice de libros prohibidos hasta 1820, por decisión del Papa Pío VII. Hacia el año 1894, el Papa León XIII estableció que el dogma de la infalibilidad regía únicamente dentro del terreno de la fe y la temática apostólica. Apenas en 1968 se dieron los primeros pasos reales para cerrar la herida no cicatrizada de la condena al hombre, al cual la ciencia moderna le debe casi todo. El cardenal austriaco Franz Koenig manifestó entonces: hay que eliminar las oscuras barreras del pasado, y una de las más oscuras para la justicia de la Iglesia y de los hombres es el caso Galileo. En 1979, el Papa Juan Pablo II aseguró que la Iglesia Católica Romana se había equivocado al condenar a Galileo, y nombró una comisión interdisciplinaria específica para reabrir el caso. Espero que teólogos, eruditos e historiadores, animados de un espíritu de sincera colaboración, estudien el caso Galileo más profundamente y, en leal reconocimiento de las culpas de cualquier lado que vengan, disipen la desconfianza que todavía se opone en muchas mentes a una fructífera concordancia entre la ciencia y la fe. La comisión estudió el caso Galileo durante 10 años y concluyó que los jueces de la época cayeron en un error subjetivo de juicio, incapaces de disociar la fe de una cosmología anticuada. Pensaron que, si se adoptaba el sistema copernicano no demostrado, la tradición católica sufriría un daño. Fue una equivocación. Galileo no debió ser condenado. En 1998, en su encíclica Fe y Razón, el Papa Juan Pablo II rehabilitó por completo a Galileo. Las Sagradas Escrituras y el libro de la naturaleza proceden igualmente de la palabra divina, las primeras dictadas por el Santo Espíritu, el segundo por un fiel ejecutando la voluntad de Dios. La investigación metódica en todos los dominios del conocimiento, si se respeta las normas morales, no se opondrá jamás a la fe. Queda claro que Galileo no necesitaba de tal gesto. Era la Iglesia la que se rehabilitaba al reconocer su error cometido 360 años atrás. Galileo no solo fue un gran científico teórico capaz de extraer leyes generales a partir de observaciones y experimentos, sino también un gran inventor. Fue el creador de la mecánica y el primero en establecer los principios modernos de la física y la hidráulica, y cambió para siempre la manera de estudiar y observar la realidad, vinculando la experimentación con las matemáticas. A pesar de lo impresionantes que fueron sus descubrimientos astronómicos, por lo cual es popularmente conocido, es en el campo de la física donde se revela todo su genio, pues hizo de ella una ciencia exacta.
Es el símbolo del pensamiento científico moderno, según el cual las verdades de la ciencia son siempre incompletas, pero el científico tiene la obligación de buscarlas. Galileo fue un hombre de carácter, y la defensa de sus ideas lo llevó siempre a la primera línea de fuego. Entre los múltiples homenajes a Galileo, habría que destacar que un gran cráter lunar lleva su nombre, así como un rasgo en Venus con el nombre de su hija, María Celeste. Las 4 lunas mayores de Júpiter popularmente se conocen como lunas galileanas, y en 1995 la nave Galileo se convirtió en la primera misión espacial en colocarse en órbita alrededor del gigantesco planeta y lanzar una sonda al interior de su atmósfera.